Bueno, nosotros somos el equipo número 1, los cuales están integrados por Ángel Gabriel Solís Cruz, Ángel Gabriel Martínez Ramos, Kevin Manuel Ventura González, Salvador Daniel Sánchez, Ismael Romero Montero, Ezequiel Estañol Jiménez, Alexis Adrián Alejandro Díaz y un servidor, David Eduardo León García. Ok, nosotros venimos a hablar sobre la estructura y la importancia de los materiales. ¿Qué queremos saber o a qué vamos con este tema? Bueno, pues más que nada queremos dar a conocer o dar a entender la importancia de cómo está compuesto cada tipo de material en base a su resistencia, su durabilidad, su cristalidad, entre muchas otras de su característica, el cual lo clasifica en alguna de la rama de cualquier material. Por ejemplo, tenemos los metales. ¿Cómo sabemos que eso es la estructura de un metal? Porque está conformado por elementos que pertenecen a la familia de los metales. Asimismo como los gases, que están compuestos por hidrógeno, oxígeno, helio. Y asimismo como tenemos los ácidos, las maderas, los cristales. Muchos de esos materiales están en base a una construcción o una estructura química o atómica o de electrones, como tú le quieras decir. Y los materiales son la base de nuestro mundo, desde las estructuras más grandes hasta los objetos más pequeños. Los materiales desempeñan un papel fundamental en nuestra vida diaria. Propiedades físicas de los materiales. Las propiedades físicas de los materiales describen su comportamiento en respuesta a estímulos externos como la temperatura, la luz y el sonido. Las propiedades físicas es la capacidad que se tiene para medir un material sin alterar su estructura. Entre estas propiedades se encuentran la densidad, el punto de fusión, la conductividad térmica, la conductividad eléctrica, entre otras. La densidad es la masa por unidad de volumen en un material denso. Tendrá una mayor masa en un volumen dado. El punto de fusión es la temperatura a la que un material cambia de estado sólido a líquido. Esto quiere decir que cuando un material se funde, por ejemplo el cobre, cuando se funde lo tenemos en estado sólido, lo podemos pasar a una temperatura, a su punto de fusión, lo podemos pasar a su estado líquido. La conductividad térmica. La conductividad térmica es la capacidad de un material para transferir calor. Un material con alta conductividad térmica transfiere calor con mayor facilidad. Cuando un material se calienta a altas temperaturas, tiene una mayor conductividad térmica, es decir, que se calienta a una mayor temperatura. La conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es la capacidad de un material para conducir electricidad. Un material con alta conductividad eléctrica permite que la electricidad fluya a través de él con mayor facilidad. En este tipo de propiedades encontramos todos los materiales que pueden pasar energía eléctrica a través de ellos. Un claro ejemplo es que en la actualidad los materiales que más se utilizan es el cobre y el aluminio, ya que estos tienen la mayor conductividad eléctrica, siendo el oro el material con mayor conductividad eléctrica. Describen su comportamiento en respuestas a estímulos externos como la temperatura, luz y sonido. Una de ellas es la densidad. Esta es la masa por unidad de volumen, el cual es un material denso que tendrá una mayor masa en un volumen dado. Esta se expresa en kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico. Un ejemplo de la densidad es la del hierro, que su densidad es mucho mayor que la del aluminio. En segundo lugar, tenemos el punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la que un material cambia de estado sólido a líquido. El punto de fusión, un ejemplo sería que el punto de fusión del hielo es 0 grados Celsius, mientras que el de hierro es alrededor de 1538 grados Celsius. En tercer lugar, tenemos la conductividad térmica. Esta es la capacidad de un material para transferir calor.
Eh, un ejemplo de la conductividad térmica son los metales como el cobre y el aluminio. Tienen alta conductividad térmica, mientras que los materiales como la madera o el vidrio son malos conductores. La conductividad eléctrica es otra propiedad de los materiales, ya que esta es la capacidad del material para conducir corriente eléctrica. Un ejemplo es que el cobre es un excelente conductor de electricidad, mientras que la cerámica es un muy buen aislante, al igual que el plástico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ismael Romero Montero y les voy a hablar sobre las propiedades mecánicas de los materiales. Las propiedades mecánicas de los materiales describen su comportamiento bajo fuerza y tensiones aplicadas. Las propiedades mecánicas de los materiales son las características que determinan cómo se comportan ante las fuerzas que se les aplican. Son importantes para elegir el material adecuado para construir un objeto, ya que permiten predecir cómo reaccionará ante diferentes condiciones de carga. Algunas de las propiedades mecánicas de los materiales son la elasticidad, resistencia al impacto, maleabilidad, fatiga, fragilidad, dureza y tenacidad. La elasticidad es la capacidad de volver a su forma original después de que se le haya aplicado una fuerza que lo deforme. La resistencia al impacto, capacidad de absorber la tensión que se genera al recibir un golpe sin romperse. Maleabilidad, capacidad de deformarse sin dañarse. Ductilidad, capacidad de estirarse sin estropearse. La fatiga, respuesta del material ante fuerzas o cargas que varíen. Fragilidad, capacidad de romperse al aplicar fuerzas o cargas o al impactar contra otro material. La dureza, capacidad de resistir rayaduras. La plasticidad es la capacidad de conservar su forma después de una deformación constante, y la tenacidad es la capacidad de resistir grandes esfuerzos sin romperse o deformarse. Conductividad térmica. La conductividad térmica es la capacidad de un material para transferir calor a través de él. Los materiales con alta conductividad térmica transfieren el calor rápidamente, mientras que los materiales con baja conductividad térmica lo hacen más lenta. Ejemplos de materiales con alta conductividad térmica serían lo que es el cobre, que es uno de los mejores conductores de calor, el aluminio, que lo utilizan en intercambios de calor y en radiadores por su buena conductividad. El diamante, que es uno de los materiales con más alta conductividad térmica. La plata, que tiene una conductividad térmica aún mayor que el cobre, pero su costo limita su uso en aplicaciones comunes. Ejemplos con baja conductividad térmica serían lo que es el poliestireno, que es usado en materiales aislantes para edificios, la fibra de vidrio, que es utilizada en construcciones y electrodomésticos para evitar la pérdida de calor, y la madera, que bueno, en este caso es buena para aislar y es utilizada en construcciones y muebles. Una de sus aplicaciones de estos materiales conductores sería, por ejemplo, el cobre o el aluminio, que son fundamentales en la industria de electrónica, mientras que los materiales con baja conductividad se usan para aislar térmicamente edificios, electrodomésticos y equipos industriales. Bueno, yo les explicaré sobre los tipos de enlaces de estructura cristalina. La estructura cristalina de un material se refiere a la disposición tridimensional de sus átomos o moléculas. Se divide en 4 partes, cuatro tipos de enlace, el cual es enlace covalente, que ocurre cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones para lograr una configuración más estable. Un ejemplo de enlace covalente puede ser la molécula de agua, ya que el oxígeno comparte electrones con los átomos de hidrógeno. Las propiedades de este es que los compuestos covalentes pueden ser malos conductores de electricidad, tienen puntos de fusión y ebullición bajos y pueden ser gases líquidos, sólidos o blandos.
Enlace iónico. Estos se forman entre un metal y un no metal cuando un átomo transfiere electrones a otro. Esto genera iones cargados positiva y negativamente que se atraen entre sí. Un ejemplo de este podría ser el cloruro de sodio, que es un compuesto iónico donde el sodio dona un electrón al cloro. Enlace metálico. Se da entre átomos metálicos que comparten un mar de electrones deslocalizados. Los electrones se mueven libremente a través de la estructura metálica. Un ejemplo de este es el pedazo de cobre, donde los electrones de valencia están compartidos entre todos los átomos del metal. Y finalmente el enlace de hidrógeno, el cual es una fuerza de atracción débil que ocurre cuando un átomo de hidrógeno está unido covalentemente a un átomo electronegativo y se atrae hacia otro átomo electronegativo cercano. Un ejemplo es cuando las moléculas de agua se mantienen juntas mediante enlace de hidrógeno, lo que da lugar a muchas propiedades especiales como su alta tensión superficial. Sus propiedades es que este tipo de enlace es más débil que los enlaces covalentes o iónicos, pero es fundamental en la biología como en la estructura del ADN. Cada tipo de enlace tiene sus propiedades que afectan el comportamiento de los materiales en diferentes situaciones. Buen día, soy Ezequiel Estañol Jiménez, estaré presentando las propiedades eléctricas y magnéticas de los materiales. Estas describen su comportamiento en respuesta a campos eléctricos y magnéticos. Lo hemos dividido en tres partes: conductividad eléctrica, magnetismo y permeabilidad magnética. La conductividad eléctrica es la capacidad de un material para conducir electricidad o el flujo de carga eléctrica a través de él. Se mide en Siemens por metro y depende de la estructura atómica del material, la temperatura y la presencia de impurezas. Los materiales con alta conductividad, como los metales, cobre, aluminio, permiten un flujo eficiente de corriente, mientras que los materiales con baja conductividad, como lo pueden ser los aislantes, que son vidrio, cerámica, restringen este flujo. Los materiales conductores son comúnmente usados en los cables para las instalaciones eléctricas. Hay cables de cobre, cables de aluminio y aleaciones de los mismos. De igual manera se utilizan como aislantes el vidrio y la cerámica. Muchas veces son utilizados en los postes de luz para aislar los cables de alta tensión. Magnetismo es la capacidad de un material para generar un campo eléctrico o para interactuar con uno. Los materiales pueden clasificarse en tres tipos principales, como son los ferromagnéticos, que vendrían a ser hierro, níquel, cobalto, que pueden ser fácilmente magnetizados; los paramagnéticos, que son débilmente atraídos por los imanes; y diamagnéticos, que son repelidos por los campos magnéticos. Las propiedades magnéticas dependen de la disposición de los electrones y su alineación en el material. Permeabilidad magnética es la medida de la capacidad de un material para concentrar y facilitar el paso de las líneas de flujo magnético a través de él. Los materiales con alta permeabilidad, como el hierro, pueden concentrar el flujo magnético de manera más efectiva, lo que los hace útiles en aplicaciones como núcleos de transformadores y motores eléctricos. La permeabilidad magnética se expresa en henrios por metro. Aplicaciones de los diferentes tipos de materiales. Aquí podemos encontrar los metales, que son fuertes y conductores de calor y electricidad. Se utilizan en la construcción, en la fabricación de herramientas, en la electrónica y en muchas otras aplicaciones. Algunos tipos de metales son el oro, el cobre, el aluminio, el estaño y etc. También se encuentran los polímeros, que son materiales orgánicos que se pueden moldear y dar forma. Se utilizan en fibras textiles, adhesivos y muchos otros productos. Unos ejemplos de estos puede ser el PVC, el PP, el PET, el nylon, el caucho vulcanizado, etcétera. La cerámica. Las cerámicas son materiales inorgánicos y son duros, resistentes al calor y resistentes a la corrosión. Se utiliza en la construcción y en la electrónica, la fabricación de herramientas y otras aplicaciones. Algunos de ellos puede ser el cerámico. Algunos ejemplos de cerámico pueden ser los ladrillos, la baldosa, los azulejos, la porcelana. También están los compuestos.
Los compuestos son materiales hechos de dos o más materiales diferentes combinados para crear una nueva propiedad. Igual se utiliza en la construcción, en la fabricación de automóviles, en la industria aeroespacial y en otras aplicaciones. En conclusión, concluimos que el estudio de los materiales es esencial para comprender el mundo que nos rodea. Los materiales desempeñan un papel fundamental en el diseño y la construcción de objetos, estructuras y tecnologías, ya que sus propiedades determinan en gran medida el rendimiento, la durabilidad y la eficiencia de los productos que utilizamos diariamente. Además, la elección adecuada de los materiales puede tener un impacto significativo en aspectos económicos y medioambientales, promoviendo el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica. En este sentido, entender las características de cada material, desde su estructura interna hasta su comportamiento bajo diversas condiciones, nos permite optimizar su uso y crear soluciones más seguras, económicas y ecológicas. A medida que avanzamos en la investigación de nuevos materiales y mejoramos los existentes, nos encontramos con nuevas oportunidades para abordar desafíos globales como el cambio climático, la escasez de recursos y la eficiencia energética. Finalmente, consideramos que el estudio continuo y profundo de los materiales no solo fomenta el progreso tecnológico, sino que también abre puertas para mejorar la calidad de vida de la humanidad, promoviendo un futuro más sostenible y equitativo.